¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana y contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. A esta hora, bueno, hemos tenido y estamos teniendo unos programas con contenido tan importante, ¿verdad? Para nuestra comunidad en estos días. Y esta no es la excepción. Hay una fundación que se llama Fundación Alas de Ángeles, Angel Wings Foundation. Lo dirige una joven puertorriqueña, se llama Kia. Ha estado con nosotros en el pasado porque le gusta colaborar con las distintas necesidades del país. Esta no es la excepción. Y hacen falta mascarilla y cualquier cosa que pueda, ¿verdad?, servir de protección a que no nos contagiemos con el coronavirus. Y Kia nos trae una información bien importante esta mañana. Bendiciones, Kia. Gracias por recibirme. Buenos días y bendiciones a todos. Qué bueno que estás aquí otra vez. Gracias, igualmente. Háblame un poquito de esto que están haciendo, porque ya me dicen que tu compañero en este proyecto, Javier, ha estado en los medios. Sí. Y ustedes han creado aquí a nivel local una mascarilla usando un plástico. Sí, nosotros, Javier Camacho y la Fundación Angel Wings, pues hemos estado trabajando desde que comenzó este problema del coronavirus en Puerto Rico. Y entonces, pues, él salió con la idea, él es bien brillante, salió con la idea de, mira, vamos a hacer los shields, porque de verdad hay esta necesidad y están los médicos y las enfermeras en riesgo. Y así comenzó. Comenzamos a hablar y pusimos el proyecto a andar y gracias a Dios ya él está fabricando los shields y ya se están donando a diferentes agencias, médicos, enfermeras, policías municipales, diferentes personas hemos estado donando. ¿Ustedes lo están donando a estas entidades? Sí, nosotros le donamos a estas entidades. Ok. ¿Cuál es la dificultad, por usar una palabra, que en este momento les impide fabricar más para poder bendecir más? Nos han dicho que el pico de este proceso, estamos a punto de comenzarlo, del 15 de abril al 8 de mayo, y se podrían necesitar muchas más. ¿Qué les impide producir más a nivel diario? Ok, mira, nosotros ahora mismo tenemos material para hacer 2,000 shields, pero tenemos una orden de muchos empleados de hospitales y policías, bomberos, que es un total de 2,850 personas. Pues nosotros, hay un comerciante que es que nos está vendiendo el material y nos está guardando una cantidad, pero hay que pagarlo. Entonces, lo que estamos haciendo también es que personas nos hacen un donativo. Por ejemplo, si una persona dona $5, de esos $5 nosotros pues donamos 2 shields a 2 héroes que están al frente en la batalla del COVID-19. Entonces, también lo que estamos haciendo también es que compañías se han comunicado con Javier o conmigo, se han comunicado para comprar y nosotros lo hacemos en base más a donación. Ellos, por ejemplo, si nos ordenan para pagarnos 20 shields, pues nosotros lo que hacemos es le damos los 20 de ellos y donamos a 20 empleados que están peleando con el COVID-19. Ok. Ese donativo es para el pago de material, porque el plástico no se lo regalan, ustedes lo tienen que pagar. Sí, eso es para material. Nosotros no cobramos ni la mano de obra, ni la labor, ni nada. Lo que estamos haciendo es comprando material para nosotros poder seguir ayudando a otros que no se infecten, porque es la familia de todos que está en riesgo. Yo tuve la oportunidad de ver ayer la mascarilla y es impresionante, ¿sabe? Te cubre el rostro y la forma en que lo hacen, o sea, esto parece ser sencillo, pero no, hay que tener unos cuidados, una precaución, según los pasos que vi ayer. Pero creo que es súper efectivo, Kia. A mí me encantó. Yo quiero uno, de hecho. Yo quiero uno, porque aún aquellos que tenemos las mascarillas desechables, esto es algo que se agota. ¿Esto es reusable? ¿Se desinfecta? ¿Cómo es? Sí, es reusable, es plástico, se desinfecta. Por eso, y tratamos de hacerlo lo más económico posible. ¿Por qué? Porque si hacemos una mascarilla elaborada, se va muchísimo dinero, nos toma más tiempo y no tenemos tiempo que perder. Javier está tratando de cubrir la mayor personas posible para así nosotros ir frenando
el contagio que hay en Puerto Rico en este momento. O sea, que yo la limpio y la puedo seguir usando Sí. durante un tiempo. Por ejemplo, como ayer que doné al cuartel de Calley, estatal de Calley, y lo que ellos van a hacer es que los van a tener en el retén. Ajá. Entonces los oficiales que salgan a querella o a hospitales, a cualquier tipo donde van a tener contacto, ellos las van a utilizar y las regresan, las desinfectan y así. Excelente. Excelente. Esto no estaría disponible para el público general en ningún momento. Mira, nosotros nuestro plan es ayudar a todo el mundo. Lo que queremos es ser parte del gobierno y de las instituciones de frenar el COVID-19. Nuestro plan es poder llegar a más personas. Por eso es que estoy aquí en este momento, tratando de tocar puertas para ver si nos donan esa guillotina que nos falta una guillotina que es la que corta la resma de papel de 18 pulgadas. Con esa guillotina, pues Javier puede cortar 1000 shields y preparar 1000 shields diarios. Así que, y además, pues necesitamos el plástico que se utiliza para el shield. Ayer me donaron un rollo de una farmacéutica y eso pues ya lo cortaron ayer y se van a preparar. ¿Qué tipo de plástico es, por si alguien nos está escuchando y sabe, Ok. conoce ese campo? ¿Qué tipo de plástico es? Ok, es parecido a las micas de los proyectos. Tú sabes Sí. el que hay, pero el duro, el más durito, no el blanditito, el más durito. Así puede ser esa medida o puede ser un poquito más gordito. Ok, Sí. muy bien. ¿Esa guillotina es escasa o sea, porque me imagino que tiene que haber unas par de personas que tengan una que puedan donarla, ¿no? Claro. ¿Tiene alguna medida particular el corte? Bueno, es de 18 pulgadas, es 18 pulgadas, la que ok. se utiliza para cortar la resma de papel. Nos Ok. donaron ayer 2, pero son más pequeñas, esas no funcionan, las estamos utilizando, pero es para cortar menos cantidad. Con la de papel, pues podemos hacer 1000 shields diarios. Me habías mencionado que posiblemente los school supplies se utilizaban. Sí, en los maestros, en las universidades, los school supplies. Tienen ese tipo de guillotina. Sí. Ok. Y las oficinas, yo creo que en diferentes tipos de oficinas tienen también, el gobierno tiene, imagínate, muchísimas que a veces hasta decomisan. Ujú. Exacto, ¿verdad? eso es lo que estamos tratando de llegar a algún maestro, alguien que Ajá. tenga ese tipo de guillotina, que nos las facilite, las done, pero tratando de hacerlo lo más pronto posible, porque mientras más pronto la tenemos, podemos cubrir a más personas. Ok. Con una de ellas es que los pone en una capacidad de producir 1000 escudos de eso, o sea, 1000 mascarillas, 1000 shields diarios. Exacto, Eso es 1000 un diarios. montón. Sí, ahora mismo tenemos material para 2000, pero con las guillotinas que tenemos, pues Javier solamente puede sacar 200, 250 diarias. Con esa otra guillotina, pues podemos sacar 1000. ¿Se necesita mano de obra o es solamente el equipo? Bueno, Javier ya tiene las personas que están Ok. colaborando, pero si algún voluntario desea ayudar, nosotros es bienvenido. Desde donde están, Ok. ¿verdad? Se Sí, puede hacer. sí. Excelente. Me parece una excelente iniciativa. Seguro que sí. Chévere. ¿Verdad? Ante tanta escasez, precisamente para los que están expuestos todos los días, que son policías, enfermeras, doctores, que están ahí en el campo de batalla todo el tiempo. El que se le pueda suplir esto es una bendición Sí. tremenda. Y luego de ahí hay otra fila, que son los cajeros, en los bancos, en los supermercados. Exacto. Cantidad de gente que están Sí, desprovistos, mira, ¿no? nosotros queremos llegar a más personas posible. Lo que nosotros queremos es evitar el contagio. Nosotros queremos que las personas lleven la voz. Si usted conoce un médico, conoce una enfermera, o usted es un guardia de seguridad donde tiene que bregar personalmente con personas, nosotros los podemos anotar, pero tienen que comprender que según nos va llegando el material, nosotros vamos supliendo a las personas. Nosotros no tenemos problema en anotar diferentes agencias, pero nosotros vamos elaborando las mascarillas según tenemos el material y así seguimos supliéndole a todos poquito a poco. Ay, gracias al Señor, siempre tengo un testimonio que un oftalmólogo de Ponce, pues él dice el Espíritu Santo lo tocó y sentía la necesidad de ayudar y donó el dinero para la máquina que está cortando está preparando los shields. Leí el artículo y aunque no mencionaba que era un oftalmólogo, decía que una persona, ¿verdad?, lo había hecho y costó más de 5,000 pesos, o sea, Wow. esa máquina. Así que un buen samaritano se dejó tocar bueno. otra vez. Sí, siempre Dios
siempre, desde María, como yo siempre, cada vez que digo que vengo aquí, siempre Dios se muestra en amor a los puertorriqueños. Qué bien. Número telefónico Kia de cualquiera que nos esté escuchando y diga, tengo la máquina o tengo la conexión para plástico y se quiera comunicar contigo de manera inmediata. Sí, y las personas que estén en riesgo, que necesitan, pues se pueden comunicar con la Fundación Angel Wings al 787-529-6456. Por favor, antes de llamar necesitamos la cantidad de empleados, el nombre de la agencia, el pueblo, para así poder anotarlos. Okay. Me pueden llamar al 787-529-6456. 529-6456. Sí. Excelente. Kia, ¿Alguien, ¿Alguien tiene esa guillotina? Eso debe aparecer hoy. Sí. Claro que sí. Claro Amén. que sí. Nosotros tenemos fe, Javier y yo Sí. tenemos mucha fe. Mira, nosotros estamos No va a hasta aparecer una, va a aparecer muchas. hasta las 11 de la mañana. Si de aquí a las 11 de la mañana, en hora y pico, te aparece, tú me envías un texto para decirlo al aire. Ok. Claro que sí. Ok. Apareció la guillotina que hacía falta. Perfecto. Gracias, Kia. Gracias a ustedes. 9:42, esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Buenos días, Puerto Rico. A las